Cemex es el líder a nivel mundial, proporcionando soluciones para vivienda, edificios comerciales e infraestructuras a gran escala. Nuestro objetivo es responder a las necesidades de nuestros clientes, creando valor para nuestros grupos de interés, convirtiéndonos así en una de las empresas más eficientes e innovadoras. Nos servimos de nuestra amplia cartera de soluciones para ayudar a nuestros clientes a identificar las soluciones constructivas óptimas y así ofrecer los mejores sistemas y soluciones adaptadas a sus necesidades. Aunque los edificios tengan un aspecto similar, algunos de ellos son en realidad muy diferentes. Sus paredes exteriores pueden estar realizadas con moldes aislantes para concreto, o ICF, por sus siglas en inglés, Insulated Concrete Form. Es probable que ya haya oído hablar de la construcción mediante ICF, pero quizás no sabe exactamente en qué consiste ni dónde se puede utilizar. La construcción con ICF consiste en un conjunto de paneles de poliestireno que se ensamblan entre sí como bloques de construcción. Estas piezas son muy versátiles, se utilizan tanto en muros interiores o exteriores. Incluso pueden utilizarse para crear pisos y techos. El concreto se vierte en estas formas o moldes, construyendo un edificio sólido, durable y bien aislado. ¿Cómo comparar la construcción mediante ICF con los métodos de construcción tradicionales? Debido a su diseño modular, construir con ICF es más fácil que con los métodos convencionales. La construcción es más rápida y se requiere menos mano de obra calificada. Al contrario que en la construcción mediante ladrillos o madera, los muros del ICF se construyen de una fila en una fila. Los bloques de los extremos pueden cortarse para adaptarse a las dimensiones y formas del edificio, reduciendo así la cantidad de material que se desperdicia en el proceso. Una vez que los moldes están ensamblados, se vierte el concreto en los mismos, resultando en paredes con una resistencia y rigidez suficiente para soportar el resto de la estructura. Tanto los acabados interiores y exteriores como las fachadas van fijados directamente a la superficie del ICF. ICF se ha utilizado para crear todo tipo de estructuras, desde viviendas de un piso, pasando por edificios de oficinas de varios pisos, hasta instalaciones industriales. De hecho, prácticamente cualquier estructura realizada con soluciones constructivas tradicionales se podría construir mejor con ICF. ¿Cuáles son los beneficios de construir con ICF? ICF ofrece múltiples beneficios para todos los usuarios que forman parte de su cadena de valor. Para arquitectos y especificadores, adaptabilidad y flexibilidad. Funciona con cualquier tipo de cimentación o estructura. Se adapta a las diferentes soluciones de suelo y techo. Ofrece una gran flexibilidad con una amplia variedad de formas, componentes y acabados. Para constructores, velocidad. El reducido peso de los paneles ICF hacen que la construcción sea más rápida y segura. Reducción en el costo asociado al trabajo. La instalación de los paneles ICF requiere menos mano de obra, sin necesidad de tener conocimientos especializados. Para los usuarios finales, el ICF es hasta un 33% más eficiente energéticamente frente a la construcción tradicional con madera, consiguiendo mejor rendimiento térmico como consecuencia de 3 cualidades principales del ICF. 1. Mínimos puentes térmicos. 2. Elevada masa térmica. 3. Bajos niveles de filtración de aire. Estas condiciones producen una disminución de hasta el 50% en el consumo de calefacción o aire acondicionado. Bajo mantenimiento. Debido a que las paredes del ICF están conformadas por materiales no biodegradables, estas no son vulnerables ni a la pudrición ni al deterioro, como ocurre con la madera sin tratar. El acero de refuerzo, que está embebido en los moldes, se protege con el concreto por lo que no se oxida. Más resistencia a los desastres naturales. Los edificios realizados con ICF tienen una mejor integridad estructural y una mayor resistencia frente a las fuerzas de la naturaleza, tales como terremotos, inundaciones, incendios y tornados. Mayor resistencia al fuego. El concreto es uno de los materiales de construcción más seguros. Los paneles ICF están tratados con productos inífugos para retardar su combustión. Más saludable. Todos los materiales utilizados para la formación del ICF son inertes, por lo que previenen el crecimiento de microorganismos como el moho y los hongos. Los bajos niveles de filtración de aire se traducen en una menor presencia de polvo o alérgenos aéreos. En resumen, si está buscando materiales y soluciones con alto rendimiento energético, la solución constructiva de Cemex mediante ICF es su mejor opción. Se beneficiará con ahorros significativos. ICF proporciona ventajas considerables frente a la construcción tradicional, mayor eficiencia energética, más tranquilidad y comodidad para los usuarios finales. Todo ello forma parte de una solución constructiva de alta calidad.
Para más información sobre la solución de Cemex mediante moldes aislantes para concreto, puede consultar la web o ponerse en contacto con su comercial.